Hermanos, yo quiero darle continuidad precisamente a todo un conjunto de hechos que han acaecido en Cuba durante el periodo de lucha cívica pacífica, porque son muchos elementos y serían incontables, no habría tiempo suficiente para hablar de todos. Pero, por ejemplo, yo quiero hacer énfasis en la labor del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájaró, donde se hizo una de las acciones cívicas más grandes, que más conmocionó al país en el año 1997, y fue el caso de los ayunantes de Santa Clara. Nuestra hermana Daula del Carmen Carpio Mata, una mujer valiente, excelente, que procede de una madre también excelente opositora, que es Felicia Mata, junto a su hermana Roxana Mata, protagonizaron un ayuno junto a Iván Lema Romero, Lilian Menez, Liliana Peñalver Duque, José Alvarado Almeida y José Llera Benítez, de 120 días. Y nosotros, en ese entonces, visitamos Santa Clara en el hospital, donde prácticamente lo que habían eran casi cadáveres humanos. Era como prácticamente ver hoy a ese valiente guerrero Guillermo Fariña en las condiciones que ha quedado y con la secuela que ha quedado. Algunos de ellos quedaron en silla de ruedas, no podían caminar, pero no obstante a eso el sistema los condenó y tuvieron que extinguir 1 año y medio de prisión per cápita aproximadamente. Digo esto porque, reitero, hay muchas cosas que no salieron a la luz pública y no existe video de ello, porque en aquel entonces no había esa posibilidad o no hubo la suficiente capacidad de comunicación para ello. Nosotros de igual forma participamos en múltiples ocasiones en actividades en las calles con carteles. Eso lo sabe todo el que nos conoce. Repartimos cientos de declaraciones universales de los derechos humanos en el Parque Central de La Habana, en Santiago de Las Vegas, en Párraga, en Arroyo Naranjo, en Los Pinos, en La Lira, en La Palma, en Santa Clara, en Vueltas, en mi pueblo natal, donde incluso en una noche, una tarde con mi hermana Jacqueline Montes de Oca, yo repartí 1200 declaraciones universales de los derechos humanos. Las últimas 100 las repartí en el Parque de Vueltas a las 8:10 de la noche aproximadamente. Por supuesto, esto motivó una gran euforia de la juventud, donde comenzaron a gritar viva los derechos humanos y fueron a mi casa a las 12 de la noche a buscarme la policía política, pero yo estaba con ropa y con zapatos, yo sabía que me iban a detener. Y fue mi hermana y yo y fuimos para allá y sí, asumimos la responsabilidad. En definitiva, estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo y salimos de todo ese tipo de problemas y continuamos adelante, porque yo prácticamente Vueltas para mí estaba vedado. Yo era como cuando llegaba allí como la pólvora. Ellos sencillamente motorizaban familias, incluso gente que estaba dentro de mi vínculo familiar, que trabajaban para la policía política y sabíamos bien quién eran. Y los mandaban a controlarme e incluso a sacarme información. Pero bueno, definitivamente nosotros estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. También yo quiero hacer alusión directamente a la actividad que hicimos en el Malecón de La Habana para rendir homenaje póstumo a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Eso se hizo en todo el lateral norte de Ciudad de La Habana, aguas adyacentes y otras partes de Cuba, ¿verdad? Ayunos de 41 días para protestar contra los 41 años de régimen comunista y darle continuidad al ayuno que había hecho Oscar Elías Vicey, donde participaron decenas de activistas del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliados a la Fundación Andrés Sájaró y de otros movimientos y otras organizaciones dentro de la isla. También nosotros realizamos actividades por el aniversario del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Bueno, yo faltando 15 días para venir para los Estados Unidos, por ejemplo,
el día 20 de julio del año 2008, reuní delegados, vicedelegados y activistas de todas las provincias de Cuba, con la excepción de la parte oriental, hasta Camagüey. Y allí nosotros fraguamos un plan donde mantuvimos a todos esos activistas en dos casas hasta las 3 de la mañana en el reparto Abel Santa María. Y teníamos dos hombres de enlaces que eran los que se estaban moviendo. A las 3 de la mañana todos nos movimos porque estaba ya todo bien preparado. Nos dirigimos así a capital, hacia la ciudad de La Habana, y allí abordamos dos carros grandes, inmensos, guaguitas, y llegamos a San José de las Lajas, donde se iba a realizar esta actividad, a las 6 de la mañana. A las 10:30 de la mañana fue que la Ciudad del Estado localizó el lugar donde estábamos nosotros. Quiere decir que sí se pueden ejecutar actos y acciones siempre y cuando hayan personal de confianza y todo se maneje compartimentando bien la información. Porque el hombre enlace es el hombre de más confianza que tienes que tener un partido, un movimiento. Y allí en Cuba lo tenemos. Está participando con Sara Marta en sus actividades y no tenemos por qué ocultarlo. Se llama Juan Carlos Castellano Zamora. Un mulatico que ustedes pueden ver allí con una gorrita, con su camisetita, una gente muy sencilla. Y tenemos otros más. Entonces, e incluso ese día, la policía política, después del mediodía nos rodeó todo aquello, pero nosotros hicimos la actividad, clamamos libertad para el pueblo de Cuba y realizamos una marcha desde la avenida 65 por toda la calle 40 hasta la avenida 29, hasta donde radicaba el hogar de Luis González Medina y Luz María Barceló, número 29.006, que era donde estaba establecida la biblioteca Andrés Saharo, de nuestro partido también. Hermanos, y se pudo hacer. Y después, a través de amistades, conseguimos también un carro inmenso y regresamos hacia acá, hacia la ciudad de La Habana. Yo estuve bajo todo tipo de límites. ¿Por qué razón? Porque sencillamente me faltaban 15 días para viajar. Esa reunión yo tuve que exponerle a los hermanos quienes quedaban frente al partido, o sea, la proposición, por experiencia, por tiempo, y hoy no me arrepiento porque ellos han respondido de una forma coherente con el legado histórico no solo de Samuel Martínez Lara, Evelio Ancheta, Ricardo Bofill, sino incluso de todos aquellos que murieron mucho antes cuando comenzaron la lucha contra el comunismo en 1959. Que aunque el sistema de lucha es diferente, la firmeza y la consistencia en nuestras ideas y en nuestros principios son los mismos. Y el fin es los mismos: establecer un Estado democrático, libre e independiente en Cuba. Y retomando el caso del remolcador 13 de marzo, la primera organización en Cuba que en aquel entonces denunció el vil asesinato genocida por parte de los Castros cuando los Polarco 2 y 5 hundieron la frágil embarcación remolcador 13 de marzo. Aquel 13 de julio de 1994 fueron Marixa Espósito y Nelson Torres Pulido, su esposo, líderes del partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliados a la Fundación Andrés Saharo. Nosotros, sin vanidad alguna, tenemos que decir estas cosas para que se sepa que existe una historia y no se puede vivir de la historia, pero hay que darle continuidad a esa historia, como lo está haciendo Sara Marta Fonseca hoy, como lo está haciendo Julián Enrique Martínez Bay, porque nosotros sí sabemos lo que se está haciendo, como lo está haciendo William Rodríguez Paredes,
como lo están haciendo decenas de activistas en diferentes localidades de Cuba. Giselle Cruz Montejo, reitero. Y bueno, ustedes se preguntarán, y bueno, más o menos siempre son las mismas personas, ¿sí? Jorge Luis Suárez Barón en Camagüey, Félix Sánchez Rodríguez y muchos hermanos más. Pero estamos trabajando concretamente para concientizar al pueblo en sus derechos y para darle la participación que ellos merecen y hacerles conocedores del deber que tienen. Porque siempre que me pregunten, ¿cuándo crees que puede ser la libertad de Cuba? Yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted hasta hoy para que Cuba sea libre? A partir de ese momento, ya usted va a tener otra óptica sobre la realidad cubana y en cuanto cómo pueden surgir los cambios y cuándo pueden surgir los cambios. Tenemos que convertirnos en un peregrino de la fe en esto del proselitismo en aras de la libertad de Cuba. Hay que visitar al vecino, hay que conversar, pero hermanos, hay que enviar desde aquí cámaras fotográficas, hay que enviar tecnología, hay que enviar apoyo económico, hay que enviar el mensaje de aliento y hay que decirles, hermanos cubanos, estamos con ustedes. Yo no estoy aquí en América porque vine a tomarme la Coca-Cola del olvido o para vivir indiferente al dolor de mi pueblo o para gozar de los placeres de América. Yo vine aquí para contribuir a la causa de la libertad, como lo hicieron nuestros antecesores en Tampa en 1991, cuando la gesta independentista del Partido Revolucionario Cubano, cuando nuestro apóstol convocó a la unidad. Hermanos, y esa fue la clave, la unidad. El apóstol de Cuba fue capaz de consolidarla. Nosotros, en particular, no nos comparamos con el apóstol. Pensamos que en cada cubano digno hay un apóstol y que cada cubano puede actuar como actuó el apóstol. Esas son mis únicas palabras y en el nombre de la unidad martiana, en el nombre del amor a Dios y a la patria que nos une en común, les convoco para continuar adelante con la fe de que Cuba sí va a ser libre y que realmente esa esperanza muy pronto se hará realidad, pero con su participación y con mi participación como protagonista de los tiempos que vivimos. Muchas gracias, les reitero, mil bendiciones, la paz de Dios os dejo. Gracias.